Hola, me gustaría que mantuviéramos nuestras Biblias abiertas en este pasaje del Salmo 73, un salmo muy profundo, muy tremendo y muy necesario en nuestras vidas. Al mismo tiempo, yo quisiera recordar la oración que nos dejó el Señor Jesucristo en el Padre Nuestro. Hay una parte donde Él, sabiendo nuestras luchas, Él nos dice, eh, perdónanos, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Otra versión dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. El Señor Jesucristo, sabiendo que esa es tu lucha, mi lucha, Él dice, recuerda siempre que ores, siempre que te comuniques con el Señor, recuerda que hay una lucha con la tentación y necesitas firmeza, necesitas victoria, pero también hay un enemigo del cual necesitamos el rescate de Dios. Así que pidámosle eso, pidámosle que Él no permita que cedamos, que nos dejemos derrotar por la tentación y que seamos rescatados cada vez que el maligno nos quiera hacer caer. Ahora, lo importante de esta petición es que el Señor reconoce dos terribles fuerzas que luchan contra nosotros. Una es interior, una la llevamos a todas partes, que es nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa, o como leíamos en el texto bíblico de Gálatas, esa naturaleza caída, esa naturaleza pecaminosa que nos jala a hacer lo malo. Y la otra es exterior, es el maligno que busca vencernos, que busca derrotarnos en esta lucha. Ahora, este salmo, por lo tanto, trata de esta terrible lucha. Por eso yo a este tema, a lo que vamos a ver hoy, le pongo en lo duro de la guerra espiritual. O sea, ya estamos en la batalla, ya estamos en la guerra. Bueno, va a haber momentos en que se ponga duro, va a haber momentos en que se ponga difícil, va a haber momentos, como dice en otras partes, en que arrecie la batalla, se ponga más complicada la batalla. Y les quiero dejar, este domingo les quiero dejar 4 pensamientos para meditar. El Salmo está larguísimo, bueno, está largo, y verlo en un mensaje sí es muy complicado, pero vamos a tratar de cubrir lo que este Salmo dice. El primer pensamiento que les quiero dejar es que debo discernir, en la lucha, debo discernir mi triste condición. Debo discernir mi naturaleza pecaminosa. Ahora, él llega en el versículo 13 a una conclusión. Dice, conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. Ahora, esto nos habla de nuestra condición. Yo quisiera, para darnos una idea de lo que está hablando el salmista, yo quisiera nada más que repasemos brevemente los primeros versículos de este salmo. Él empieza diciendo, en verdad Dios es bueno con su pueblo, Dios es bueno con Israel, y luego agrega, con los de puro corazón. Pero luego se va a su experiencia, se va a su realidad, y él dice, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Es como, dice un autor, es como subir a escalar una montaña, tal vez
Monte Franklin, y cuando bajamos perdemos el equilibrio. Hay personas que han perdido el equilibrio al estar bajando y se dan unos golpazos que quedan o lastimados o muertos. A mí me impactó hace unos meses, una mujer que venía de fuera a pasar unos días en El Paso, subió la montaña y algo pasó en su experiencia que cae y la encontraron días después muerta. Perdió el equilibrio. Y perder el equilibrio en la vida espiritual puede resultar en daño, en heridas, en cosas que nos perjudiquen. Y obviamente esperamos que no la muerte espiritual, aunque hay algunos que son sacudidos de tal manera que se apartan por un buen tiempo, pero confiamos que Dios nos va a librar de esto, ¿verdad? Dice, mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Está en la Nueva Traducción Viviente, versículo 3. Aquí vean su lucha. Hay dos cosas. Dice, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Es decir, gente mala, gente perversa, le va bien, prospera, dice, pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte. La Reina Valera 60 dice que están gorditos, están muy saludables en ese aspecto. Luego dice el versículo 5, no tienen dificultades con otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades en su orgullo, procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren, a esos perversos disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Y aquí es donde él llega al segundo problema. Él ve a los perversos y tiene envidia de lo bien que le va. Pero luego se ve a él mismo y dice, ¿conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Y aquí es donde quiero que pensemos en nuestra triste condición o en nuestra naturaleza. Lo que el salmista está diciendo y lo que va a entender después, gracias a Dios, es lo siguiente. Señor, ¿de qué me sirve ser puro? ¿De qué me sirve ser una persona recta? ¿De qué me sirve comportarme correctamente, comportarme como tú quieres, si me va mal, si tengo problemas, si no prospero? Y ahí es donde entra nuestra condición o el discernir nuestra condición. ¿Qué tenemos que discernir? ¿Me porto bien? ¿Conservo mi corazón puro? ¿Sirvo a Dios a cambio de algo? ¿O lo hago por Dios? Aquí el salmista está diciendo, ¿de qué me sirvió conservarme puro, recto, si tengo muchos problemas, si me va mal, si tengo dificultades? Entonces lo que él discierne es, lo que hago es esperando una recompensa muchas veces aquí. Y esto me lleva al siguiente pensamiento. Esto me lleva a pensar que
lo que hago más que por Dios, lo hago por mí. Más que por Dios es qué puedo yo recibir a cambio. ¿Qué puede pasar de bueno con mi familia a cambio de lo que yo hago? Y es ahí donde muchos cristianos cometemos el error de pensar que por todas las cosas que hagamos o todas las cosas que demos o todas las cosas buenas en las que nos comportemos, vamos a recibir beneficios materiales, beneficios de salud, beneficios de armonía familiar, beneficios de que todo marche adecuadamente. Y allí es donde debemos de discernir mi condición. ¿Hago las cosas para yo estar bien o hago las cosas para agradar a Dios? Son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque cuando yo agrado a Dios, puedo tener problemas o no. Me puede ir bien o me puede ir mal, pero eso no afecta porque no lo hago para recibir algo o para que me quiten algo. Lo hago para Él. Cosa que más adelante el salmista comprende. Entonces, en la lucha que tú y yo enfrentamos, siempre debo de preguntarme, siempre debo yo de discernir, ¿por qué trato de ser un buen esposo? ¿Por qué trato de ser una buena esposa? ¿Por qué trato de ser un buen padre, una buena madre? ¿Por qué trato de ser un buen ciudadano, un buen trabajador, un buen residente, una buena persona en mi comunidad? ¿Qué es lo que me mueve a hacer lo que hago? ¿Lo que pueda recibir a cambio o el agradar a Dios? El obedecer a Dios, el seguir a Dios. Y cuando examinamos esto, nos damos cuenta que mi naturaleza pecaminosa me jala y me dice, busca lo tuyo, busca lo tuyo, busca tu conveniencia, busca lo que te va a beneficiar a ti, que no te importen los demás o que no te importe Dios. Busca siempre lo tuyo. Y es duro. El salmista dice, esto es duro, esto es una difícil tarea cuando yo comparo a los perversos, cuando yo comparo a la gente malvada y veo que les va bien. Entonces, en el fondo, muy en el fondo, estoy yo pensando, y si no le echo tantas ganas como ahorita lo estoy haciendo, o si no me conservo tan puro como ahora lo estoy haciendo, o si no soy tan buen esposo como ahorita me estoy esmerando, o si no soy un mejor padre como ahorita estoy luchando, sino que me comporto como los demás. Esa es la lucha, ese es el deslizamiento, ese es el tropiezo que tú y yo enfrentamos con nuestra naturaleza. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza busca lo suyo. Nuestra condición busca qué te puede llenar, qué te puede satisfacer, qué te puede complacer. Así que cuando tú y yo nos esmeramos por agradar a Dios, puede que las cosas funcionen o puede que no. Pero lo importante es que tú y yo nos estamos esmerando por agradarle. Salgan las cosas bien a nuestro alrededor o no salgan las cosas bien. Mejore la economía o no mejore la economía. Mejore el país o no mejore el país. Yo sé a quién estoy sirviendo y sé a quién estoy agradando. Pero en la lucha me voy a topar con mi condición. Y mi condición siempre me va a jalar a buscar lo mío. A buscar lo mío. Por eso el salmista llega un momento en que se decepciona y dice, en vano he trabajado, en vano me he cuidado, en vano me he portado bien,
en vano me he esmerado en ser recto, en ser íntegro. No tengo cosas, no tengo buena economía, no está bien mi familia, no hay la salud que yo quiero, que yo anhelo. Entonces, el pensar en que mi comportamiento es en vano es dejar de ver para quién vivo o a quién sirvo. Y entonces me doy cuenta de esta difícil tarea, que muchas de las cosas que hago, esta es mi condición, muchas de las cosas que hago es para ver qué recibo a cambio. Cuando lo que más me debe de importar es cómo me ve Dios y qué quiere Él hacer conmigo. Y esa es la terrible tentación que todos, hasta la gente más allegada a Dios, tiene. El salmista lo pensó, el salmista lo vivió. Dice, qué dura tarea es vivir para ti, Dios. Qué dura tarea es querer luchar contra mi condición para ser una persona pura, para ser una persona recta, para ser una persona que busque sobre todas las cosas a ti. Qué dura cosa, porque siempre voy a anhelar lo que me conviene, lo que necesito, lo que mi familia quiere. No pierdan de vista esta situación, porque en el último punto vamos a retomar esto. Pero entonces, primer pensamiento, discernamos, pensemos en la triste condición. Debo de trabajar cada día, es ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué me comporto como me comporto? ¿Por qué vivo como vivo? ¿Vivo para mí o vivo para Él? Si vivo para mí, entonces voy a estar al tanto de todas las cosas que vengan o que dejen de venir. Si vivo para Él, lo único que me va a atraer es agradarle a Él. Es que Él se goce conmigo. Segundo pensamiento, debo acudir a Dios, que todo lo puede. Debo de ver las cosas como Dios las ve. Debo en la lucha agarrarme de Él y acudir a Él para que Él me ayude a ver las cosas que estoy viviendo. Vean lo que dice el versículo 17. Entonces entré en tu santuario. En medio de mi lucha, entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el fin, el destino de aquellas personas a las que envidio, de los perversos. Dice, y por fin entendí que tú los has puesto por deslizar. Ahorita están muy bien, ahorita se ven muy bien, ahorita se ven saludables, fuertes, disfrutando de la vida y hasta burlándose de las cosas de Dios y del cielo. Pero tú los has reservado para un deslizamiento. Aquellos que no te tomaron en cuenta, Señor, tú los vas a consumir por los terrores. Pero ¿cuándo es que descubre esto el salmista? Cuando entra en el santuario. ¿Qué enseñanza saco yo de este segundo pensamiento? Que cuando yo esté en lo duro de la lucha, en lo duro de la batalla, debo de orar. Debo de buscar a Dios en oración. El doctor Martin Lloyd Jones, pensando en el Salmo 73, él dice, muchas veces en la vida es como caminar en un bosque lleno de árboles. No nos damos cuenta muchas veces hacia dónde vamos, si vamos bien, si vamos mal, si vamos en el camino correcto o nos estamos desviando a algo más complejo. Dice, y muchas veces los que
caminan en un bosque, muchas veces o una de dos, o tienen que subirse a un punto alto para ver el resto del bosque y ver lo que está pasando, o tienen que subirse a un árbol alto para desde arriba ver si van bien, si están dando vueltas, si se están dirigiendo a algo más complejo o van a salir a el camino despejado. ¿Y a qué se refiere, dice el doctor Jones, con esto? Se refiere a que debo de orar, debo de dejar a un lado mis luchas mentales, debo de dejar a un lado todas las elucubraciones que tengo en cuanto a la vida de la gente y en cuanto a mi vida, en cuanto a cómo viven los otros y cómo vivo yo, lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo, lo que estoy enfrentando, y debo de orar. Debo de orar, debo de parar, de maquinar, de amargarme, de resentirme, de confundirme, de enredarme. Sí. Debo de ir a Dios. Hay un canto que nunca lo platiqué con Toño, bueno, todavía puedo platicarlo con Toño, pero hay un canto que se llama Tengamos una plática con Cristo. Tengamos una plática con Cristo. Y dentro de ese canto dice, llevemos al Señor nuestras cargas y Él oirá nuestro clamor y nos contesta con amor. Luego dice más o menos, y si me ves me encuentras trabajando, y si me ves me encuentras alabando. Una plática con Cristo lo arregló. El platicar con Cristo puede arreglar nuestra manera en que vemos las cosas, en que vemos lo que está pasando en mi propia vida, mi propia familia. El hacer un alto a tanto pensamiento loco que puede llegar a mi mente, el orar puede darme entendimiento. Más adelante dice el salmista, era yo como un animal sin entendimiento. La Reina Valera 60 dice, era yo una bestia. Era una bestia que no distinguía en las cosas. Y así es cuando nos dejamos guiar por la vida de los demás y lo bien que le va a los demás y las luchas que tú y yo tenemos, puede llegar un momento en que se nos nuble el entendimiento y en que pensemos cosas raras, cosas equivocadas, cosas destructivas, inclusive pensar mal contra Dios y decirle a Dios, no es justo, no es justo. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás cuando murió mi hijo? ¿Dónde estás cuando murió mi hija? ¿Dónde estás cuando pasamos por este accidente? ¿Dónde estabas, Dios? Y el orar puede abrir mi panorama y entender. Sí, Señor, ya sé por qué viví esto, ya sé por qué pasé esto, ya sé por qué atravesamos esto. Señor, en medio de todas estas cosas raras y dolorosas, tú has estado siempre con nosotros y tú nos has sacado adelante y tú has provisto. Y cuando pensábamos que no íbamos a salir adelante por los recursos, por las cosas que estábamos viviendo, tú siempre cumpliste, Dios. Y si tú en el pasado lo hiciste, tú lo vas a seguir haciendo en nuestra vida. Entonces, acudir a Dios. El salmista nos dice entrar al santuario. Ahora, muchos entendemos como entrar al santuario es ir al templo. Pero, ¿qué pensaba el judío o qué pensaban los judíos cuando le destruyeron el templo? Primero los babilonios destruyeron el templo de Salomón.
Después los romanos llegaron y destruyeron el templo de Herodes. ¿A dónde acudir? ¿A dónde ir? Pues los cristianos aprendieron que en las casas allí mismo estaba la presencia de Dios. Aprendieron que cualquier lugar donde ellos invocaran al Señor, allí está Dios. Pudiéramos traducir esta parte: hasta que entré a tu presencia, Dios, entendí el fin de ellos. Hasta que entré en tu santuario, hasta que me puse a orar contigo, hasta que tuve comunión contigo y empezamos a platicar, hasta ese momento yo entendí, se me abrieron los ojos. Dios puede hacer una gran diferencia cuando antes de hablar, antes de discutir, antes de vertir veneno hacia otras partes, es platicar con Dios, hablar con Dios. Y esto nos lleva al tercer pensamiento. El tercer pensamiento en cuanto a lo duro de la batalla es que debo aferrarme a la gracia de Dios y debo de mantenerme en la gracia de Dios. Dios es bueno y Dios me va a sacar adelante. Vean lo que dice versículos 23 y 24. Dice el salmista: sin embargo, en medio de todas estas luchas, porque vean lo que dice versículo 21. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura. O sea, cuando entró en el santuario de Dios, me di cuenta que estaba lleno de amargura. Y no solamente esto, estaba destrozado por dentro. 22 dice: fui tan necio e ignorante. Y dice: debo haberte parecido un animal sin entendimiento, una bestia sin entendimiento. Y luego cuando entra en el santuario de Dios, Él dice: sin embargo, todavía te pertenezco. O sea, todavía soy tuyo. Soy ignorante, soy sin entendimiento, a veces se me nubla la vista, a veces me lleno de enojo, de resentimientos. Sin embargo, todavía te pertenezco. Luego dice: me tomas de la mano derecha. Esta expresión, me tomas de la mano derecha, es una expresión de estoy seguro contigo. Tú no me sueltas. Y ahí sí tengo que hablar de una desventaja que yo tengo, ¿no? Yo soy izquierdo. Pero él me toma de la mano derecha y me dice: no te suelto, no te suelto. Y ya lo he comentado en clases y todo esto, pero a mí me conmovió mucho cuando en la serie de The Chosen, el actor, el que representa a Pedro, cuando quiere caminar sobre las aguas, se hunde y le dice al Señor, después de que ve su mano, le dice: por favor, no me sueltes, por favor, no me sueltes. Y se aferraba al Señor. Y qué hermoso es escuchar del Señor: te prometo que no te soltaré. Te prometo que no te soltaré. Eso es aferrarse a la gracia de Dios. Estamos expuestos a 1000 batallas, estamos expuestos a cosas terribles en la vida. Y luego dice: me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Tomado de tu mano, o más bien que tú me tomes de la mano, me asegura caminar en un destino glorioso, me asegura ser guiado por tu consejo. Señor, no me sueltes, por favor. Guíame. Señor, no sé qué pasos dar.
Señor, no sé a dónde ir. Señor, no sé, no tengo la seguridad de lo que viene. Puede estar mejor o puede estar peor, no lo sé, Señor, pero no me sueltes. No me sueltes de tu mano, me aferro a tu gracia. No quiero hacer las cosas por mis propias fuerzas, no quiero hacer las cosas en mis propias obras. Quiero aferrarme a tu gracia y Dios nos va a ayudar. El depender de su gracia, el caminar en su gracia, el gozarme en su gracia, de que es algo inmerecido, de que aunque yo muchas veces actúe sin entendimiento, aunque yo muchas veces no vea las cosas como Dios la ve, su gracia está disponible. Su gracia está allí para que yo la abrace y para que yo me aferre a ella. Hagámoslo, hermanos, y gocémonos de saber que Él promete no soltarnos. Él en Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las tomo con mi mano. Dice, nadie las arrebatará de mi mano. Nadie arrebatará. Y luego agrega Jesús, está mi mano y está la mano de mi Padre. Nadie las arrebatará ni de mi mano ni de la mano de mi Padre. Dos manos poderosas. La mano del Hijo, la mano de Jesucristo y la mano del Padre. Y esto nos lleva al último pensamiento. El último pensamiento es, en lo duro de la batalla, en lo duro de la guerra espiritual, debo priorizar mi amor a Él. Cuando hablo de priorizar es, hey, ya te diste cuenta de tu triste condición, ya te diste cuenta de tu naturaleza pecaminosa, entonces ahora en lugar de vivir para lo que quieres, para lo que anhelas, para lo que estás esperando, prioriza tu amor a Él, ponlo a Él, pongámoslo a Él en primer lugar. Vean lo maravilloso que dice el versículo 25. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Y aquí está priorizando, te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Vean el priorizar. La familia es importante. Tu esposa, tu esposo son importantes. Los que están casados, los que estamos casados. Tus hijos pueden ser importantes. Pero si tu esperanza, si tu confianza, si tu prioridad está en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, ellos en algún momento dado te van a fallar. Nos van a fallar. Y si nos fallan, estamos perdidos. Incluso hay seres queridos que se nos adelantan. Y si mi amor, si mi estabilidad depende de esa persona, estamos perdidos. Tal vez mi prioridad es el trabajo. Y trabajo para que mi familia esté bien, y trabajo para que no nos falte nada, y me esmero y todo eso, pero si mi esperanza, si mi confianza, si mi amor está en el trabajo puede ser quitado. ¿Y qué me va a quedar? ¿Qué me queda? Hay gente que vive para el trabajo y cuando se le es arrebatado el trabajo, ya no encuentran razón para vivir. Hay otras personas que en los bienes, si tengo esto, si tengo aquello, si tengo esto otro,
esas cosas vienen y van. Y si son quitadas y mi esperanza, mi amor está puesto en ellos, puedo deslizarme, puedo resbalarme y caerme y sufrir heridas fuertes. Pero aquel que no nos va a fallar es Dios. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y agrega, y fuera de ti, nada deseo. Esto es impactante porque empieza con la envidia, empieza reconociendo que ha añorado la vida de la gente perversa, que se ha amargado de la prosperidad, de cómo les va a las otras personas. Pero aquí en el 25 dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud, puede debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fortaleza de mi corazón. Fíjate algo interesante. Podremos enfermarnos y Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue estando a nuestro lado. Puede Dios llamarnos a su presencia y Él sigue siendo Dios. Cuando Dios nos llame a su presencia, si tu esposa te sobrevive, ya no la vas a tener, ni ella te va a tener a ti. O si tu esposo te sobrevive, él ya no te va a tener a ti, ni tú le vas a tener a él, pero a Dios sí. Cuando partamos, ya no vas a poder disfrutar a tus hijos, ni tus hijos te van a poder disfrutar a ti, pero Dios sí. Si alguno de tus hijos se adelanta, él ya no te va a poder disfrutar, ni tú lo vas a disfrutar a él, pero Dios sí. Así que el salmista dice, Señor, tú no me falles. Tú no me fallas. Y quiero cerrar este último punto, no todavía la conclusión, no, pero quiero cerrar este punto con lo siguiente. Cuando estuvimos estudiando, cantando los salmos y ver los himnos, y cuando empezamos a ver la historia de cada himno, llegamos al himno de alcancé salvación. Alcancé salvación. O otra versión dice, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Y esta es la historia de un abogado norteamericano. Está casado, tiene 4 hijas. Y por cuestión de negocios, por cuestión familiares, la esposa y las hijas toman un barco para ir de Nueva York a Inglaterra. Es la ruta más común en aquel tiempo, no sé si todavía sigue siendo de las más comunes, pero están así, creo que hasta se pueden ver en algún punto Nueva York de Inglaterra. Bueno, cuando van en el camino, cuando van navegando, se desata una tormenta, el barco no aguanta y se hunde. Y así este hombre, este abogado, este hombre creyente en Dios, pierde a su esposa y pierde a sus 4 hijas. Y cuenta la historia, y confiamos que es verdad esa historia, cuenta que cuando él toma el barco para ir, porque me parece que los cuerpos los tenían allá en Inglaterra, no sé, algo sucedió, que él toma el viaje y dice que cuando le dijeron, en este lugar se hundió el barco donde iban los pasajeros y entre ellos su esposa y sus hijas. Dice la historia de este himno que él, dentro de él, empezó este pensamiento: estoy bien, mi alma está bien con mi Dios.
y empieza una serie de pensamientos que de repente uno entiende la estrofa donde dice, tomó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria a Dios, estoy bien con mi Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esa estrofa? ¿Por qué ese pensamiento? Porque una persona que sufre una tragedia así, una persona que sufre una desgracia así, puede llegar a pensar, Dios me está castigando. Dios me está castigando por algo que yo cometí. Así que él empieza a pensar, bueno, pero Jesucristo murió. Jesucristo agarró mi pecado y lo puso en la cruz. Luego esta tragedia que yo estoy viviendo no puede ser un castigo, porque Él ya tomó mi pecado. Y porque Él lo clavó en la cruz, lo que estoy viviendo no es un castigo. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Entonces tengo ya que pensar otras cosas. Señor, si esto no es un castigo, entonces ¿qué es? Y puede llegar el pensamiento de, Señor, se te escapó. Señor, se te salió de las manos esto. Señor, no estuviste al tanto. Y Dios le recuerda, sí estoy al tanto. Sí estoy al tanto. Yo también perdí un hijo. Y no en un accidente. Lo perdí porque lo quise dar. Y lo quise dar para que tú y muchos tuvieran salvación. Tuvieran salvación. Por eso de alcancé salvación. O estoy bien. Sí me está doliendo, sí me está destrozando lo que estoy viviendo, pero no me voy a atormentar pensando en que Dios me está castigando, pensando en que se le escapó de las manos esta situación, pensando que Dios no me cuida, pensando que Dios no está atento a mí. Estoy bien, mi alma está bien con Dios. No hay resentimiento, no hay amargura, no hay un enojo en contra de Dios. No lo voy a dejar, no le voy a dar la espalda. Eso es poner a Dios en primer lugar. Eso es decir, Dios, no importa lo que esté viviendo, ¿a quién tengo en los cielos sino solo a ti? Y mi permanencia no depende de un trabajo, no depende de una familia, no depende de qué pueda tener, de si tengo popularidad, si no tengo popularidad. Depende de mi relación contigo y de la gracia que tengo en ti. Concluyo con esto. Al pensar en el sacrificio de Cristo, mis dudas acerca de si estoy siendo castigado cuando las cosas no van bien, quedan resueltas al pensar que Jesús en la cruz recibió mi castigo. Ya no hay nada que pagar. Ya tú y yo no tenemos nada que pagar. Él ya pagó. Dios ya pagó. Dios pasó de largo mi maldad. Entonces debo alabar al Señor que me libra de mi propio pecado y que me da la victoria sobre mi enemigo. Todos vamos a enfrentar dura lucha. Como dice el canto de noble sostén, dura es la lucha, difícil la tarea, pero tú me dotas de tu gran poder.
de tu gracia para vencer. Vamos a orar y vamos a aferrarnos a su gracia, ya que no estamos a la deriva. Estamos en la mano del Señor y el Señor se va a glorificar en todas las cosas que estamos viviendo. Bendito Señor y Padre nuestro, ayúdanos día tras día a recordarnos nuestra condición. Señor, pues a quién no le gusta estar bien, a quién no le gusta disfrutar de salud, a quién no le gusta disfrutar de una buena solvencia económica. ¿Quién no desea que la familia esté sin problemas, que estemos en armonía, que estemos sin dificultades, que estemos sin cosas que nos entristezcan? Pero Señor, eso es lo que muchas veces priorizamos en lugar de tu persona. Ayúdanos a buscarte en oración y ayúdanos a aferrarnos a tu gracia. Ayúdanos a recordar que no tenemos ninguna otra cosa en los cielos sino solo a ti. A ti te pertenecemos. Tú nos has tomado de la mano derecha y nos conduces, nos guías y nos aconsejas para que estemos bien, para que estemos agradecidos y para que estemos gozosos cualquiera que sea la situación que vivamos. Señor, ayúdanos a colocarte nuevamente en primer lugar y a que todas las otras cosas se acomoden después de ti. Danos sabiduría y danos de tu gracia para poder caminar en victoria, sabiendo que tú ya hiciste la obra y nosotros te agradecemos por todo lo que has hecho a nuestro favor. En el nombre de Jesucristo, gracias Señor. Amén, Padre.